En tiempos de guerra, las deportaciones masivas se convirtieron en una práctica común, especialmente para aquellos que los nazis consideraban indeseables. Muchos de estos desafortunados terminaron en campos de concentración, donde eran ejecutados en cámaras de gas. Pero en medio de esta oscuridad, surgieron en toda Europa focos de resistencia que desafiaban a los invasores nazis y luchaban por la libertad de sus países. Uno de los grupos de resistencia más importantes fue el de los partisanos. A través de distintos países, los partisanos combatieron por la libertad y enfrentaron la brutalidad nazi con determinación y coraje. Una de las figuras más destacadas de esta resistencia fue una joven de tan solo 17 años llamada Lepa Radić. A pesar de su corta edad, Lepa mostró una valentía increíble al luchar con los partisanos contra las fuerzas de ocupación. Sin embargo, fue capturada por los nazis y ejecutada, convirtiéndose en un símbolo de resistencia. Hoy conoceremos la vida y la trágica historia de Lepa Radić, la joven que enfrentó la ocupación nazi y pagó con su vida. Si es tu primera vez en el canal, suscríbete ahora para no perderte ningún contenido importante sobre los capítulos más oscuros de nuestra historia. Infancia y juventud. Lepa Radić nació el 19 de diciembre de 1925 en una pequeña aldea cerca de Bosanska Gradica, en lo que hoy es el noroeste de Bosnia y Herzegovina. Provenía de una familia serbia-bosnia, trabajadora y humilde. A pesar de sus limitados recursos, la familia Radić tenía un profundo compromiso con los ideales comunistas, los cuales influyeron fuertemente en la joven Lepa. Su tío era un ferviente defensor de estos ideales y estaba involucrado en el movimiento obrero. Esta influencia fue crucial en la formación de Lepa, quien desde temprana edad comenzó a desarrollar una conciencia política. Lepa asistió a la escuela primaria en su aldea y luego continuó su educación en la Escuela de Artes Femeninas en Bosanska Krupa. En sus estudios, era conocida por su dedicación y su responsabilidad. A Lepa le encantaba leer y, de hecho, tenía un nivel de comprensión superior al de sus compañeros. Su pasión por la lectura la llevó a profundizar en ideas políticas, algo poco común para alguien de su edad. La influencia familiar y sus propias inquietudes la llevaron a unirse, a los 15 años, a la Liga de la Juventud Comunista de Yugoslavia, conocida como SKOJ, y al Partido Comunista de Yugoslavia. Esto fue en 1941, en medio de un contexto político y social cada vez más complicado. El contexto de la Segunda Guerra Mundial. Para cuando Lepa se unió al movimiento comunista, la Segunda Guerra Mundial ya había arrasado gran parte de Europa. Los nazis avanzaban rápidamente, conquistando territorios y sometiendo a los pueblos. Yugoslavia, que intentaba mantenerse neutral en el conflicto, se encontraba en una posición difícil. El gobierno yugoslavo, a pesar de sus intentos de neutralidad y de compartir información con Gran Bretaña, finalmente cedió a las presiones de Alemania y firmó el Pacto Tripartito en marzo de 1941, alineándose oficialmente con las potencias del eje. Sin embargo, el pueblo yugoslavo no estaba dispuesto a aceptar la ocupación sin luchar. Días después de la firma del pacto, el ejército yugoslavo, con ayuda de los británicos, organizó un golpe de estado que colocó en el trono al joven rey Pedro II. Esto enfureció a Hitler, quien ordenó la invasión de Yugoslavia el 6 de abril de 1941. En tan solo 11 días, el país cayó ante el avance nazi y gran parte de su territorio fue anexionado o transformado en estados títeres, como el Estado Independiente de Croacia, que incluía a Bosnia y Herzegovina. El régimen de Ustaša y la brutalidad en los Balcanes. El nuevo Estado Independiente de Croacia quedó bajo el control del régimen fascista de Ustaša, liderado por Ante Pavelić. Este régimen fue responsable de algunas de las atrocidades más brutales de la época, incluyendo persecuciones, asesinatos y genocidios contra serbios, judíos y romaníes. Su objetivo era crear una Croacia étnicamente pura, y para lograrlo, implementaron un plan cruel: matar a un tercio de la población serbia, expulsar a otro tercio y forzar al resto a convertirse al catolicismo. Lepa Radić, que vivía cerca de estas zonas, fue testigo de la brutalidad de Ustaša.
Los serbios que vivían en el área sufrían constantes abusos y actos de violencia. En una ocasión, un joven serbio fue decapitado con una sierra por soldados de Ustaša, un acto que reflejaba la crueldad de este régimen. Estos actos marcaron profundamente a Lepa y la impulsaron a luchar activamente contra el régimen y sus aliados nazis. La resistencia partisana. A pesar de la ocupación nazi, el pueblo yugoslavo no se rindió. En las zonas montañosas, donde los nazis no lograron establecer un control efectivo, surgieron movimientos de resistencia. Dos de los grupos más importantes fueron los partisanos comunistas, liderados por Josip Broz Tito, y los Chetniks, que eran monárquicos y nacionalistas. Aunque ambos grupos se oponían a los nazis, sus métodos y objetivos eran diferentes. Los Chetniks preferían esperar una invasión aliada para liberar Yugoslavia, mientras que los partisanos querían luchar activamente contra la ocupación nazi. La familia de Lepa se unió a los partisanos en julio de 1941. Su padre y dos de sus tíos se alistaron para combatir al régimen de Ustaša y a las fuerzas de ocupación. Sin embargo, en noviembre de 1941, fueron capturados por Ustaša y encarcelados. Afortunadamente, unas semanas después, los partisanos lograron liberar a Lepa y a su familia de la prisión. A partir de ese momento, Lepa y su hermana Dara comenzaron a participar activamente en la resistencia. Lepa se unió a la 7ª Compañía Partisana, donde inicialmente sirvió como enfermera. Su juventud y energía la convertían en una pieza clave para reclutar a otros jóvenes en el movimiento. Además de su rol como enfermera, Lepa participaba en misiones militares, como una en la que lideró un grupo de jóvenes para recolectar grano cerca de un campamento alemán, arriesgando su vida. La captura y ejecución de Lepa Radić. En enero de 1943, los nazis lanzaron la Operación Weiss, una ofensiva masiva destinada a destruir la resistencia partisana. Durante la batalla de Neretva, Lepa desempeñó un papel crucial al transportar a soldados heridos a refugios y hospitales en las montañas de Grme. Esta labor era vital, ya que Tito había ordenado no abandonar a los heridos en el campo de batalla, ya que de ser capturados, los nazis los ejecutaban. Sin embargo, en febrero de 1943, mientras ayudaba a evacuar a mujeres y niños, Lepa fue capturada por la 7ª División de Montaña de las SS Príncipe Eugenio. Aunque estaba en desventaja, Lepa no se rindió sin luchar. Se enfrentó a los soldados nazis y disparó contra ellos hasta agotar su munición. Finalmente, fue capturada y llevada a prisión, donde los nazis la interrogaron y torturaron para obtener información sobre los partisanos. A pesar del sufrimiento, Lepa se mantuvo firme y no reveló nada. El 8 de febrero de 1943, los nazis decidieron ejecutar a Lepa. Antes de su muerte, le ofrecieron salvar su vida si delataba a sus compañeros, pero ella se negó rotundamente, diciendo, «No soy una traidora de mi pueblo». Aquellos de quienes pregunta se revelarán cuando logren acabar con todos ustedes. Sus últimas palabras, antes de ser ahorcada, fueron un llamado a la resistencia. «Viva el Partido Comunista y los partisanos, luchen por su libertad, no se rindan ante los malvados». Lepa Radić fue ejecutada a los 17 años, pero su legado de valentía y resistencia perduró. Tras la guerra, el gobierno comunista de Yugoslavia, liderado por Tito, la honró con la Orden del Héroe del Pueblo, reconociendo su sacrificio y valentía como símbolo de la resistencia yugoslava. Si has llegado hasta aquí y has aprendido algo nuevo con nuestras historias, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos. Juntos, podemos descubrir y recordar las verdades que la historia a menudo intenta ocultar.